Programa 71. Muy buenas a todos los oyentes de El Quimérico y un especial saludo a los oyentes que, como yo, se hayan dado cuenta de que esto de saludar cada semana a alguien distinto ni es tan gracioso ni tiene tanto recorrido. No sé cuánto tiempo voy a seguir manteniendo esta estupidez. Hoy dedicamos el programa a justas medievales, a testosterona, a los franceses, a los juicios, a las brochetas, a las yeguas y al último duelo de Ridley Scott. Y como siempre, pues lo hacemos con Mick y Vic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bien. También se lo podías dedicar a Juan Gómez Jurado por su amor a los franceses. Su Bueno, animadversión. bueno, y a mí, que a mí los franceses me caen bastante mal. Yo a ti te lo dedico También. todo, Mick. Sí, gracias. O sea, dedicarme cosas, porque no sé si me las merezco o no, pero bueno, pero a mí me hace especial ilusión. Probablemente no te las merezcas, pero se te dedican igualmente. Mira, Porque... probablemente, ¿qué me voy a merecer yo con Claro. esta cara? Con esta cara de psicópata que tengo. Oh, pues hoy tenía además algo que pediros que no sé si os va a apetecer. Ya lo hicimos una vez y es que tenemos que grabar una promo para, Ah, para el programa, sí. pues es buen día para grabar promos. Hay que grabar una promo para el programa y en lugar de luego pensar en una idea y tal, es por si podemos hacerla ya y la grabamos así del tirón. Ya en su momento lo comentábamos que el Quimérico Inclino es un programa de cine y series los lunes a las 8 y ahora podéis decir chorradas durante 15 segundos y eso lo metemos y ya vale. Y si no decimos nada y si dejamos los 15, o sea, En blanco. son 15 segundos. Y si dejamos en blanco 14 y en el último decimos y ya está. Suscríbete, ¿no? Un Claro, último de suscríbete, suscríbete. ya está, claro. Sí. Claro, o sea, o bueno, igual 14 son muchos, ¿no? Pero dejar 10. Ya creo que ya se están pasando esos segundos, Mick. Sí. O sea, pero Sí, ya están. Claro, eso ya ya era la la has promo. cagado. Es Sí, que es una promo en la directo. promo ya está hecha. Ah, Es una promo en directo. Es una promo en directo. Sí. Claro. No va a haber montaje. Si queréis podemos empezar otra vez. Podemos, o sea, bueno, vale, pues sí, joder, es que ha sido como bastante poco efectiva, ¿no? O sea, tú te suscribirías con lo que acabo de decir. No. No, ¿verdad? Ciertamente no. Vale. Bueno, venga, o sea, Promo. vamos. El Quimérico Inquilino, programa de cine y series en Rec Radio los lunes a las 8. Y Bueno, ahora tenéis que vale. que hablar pero- vosotros ahora, porque claro, ¿Dónde? es que Vale. Donde no cantaremos, esta no es mi yegua gris. eso no es muy gracioso, Víctor. Eso, No, lo sé. ¿Sabes qué? Es que decir, como, no sé, tendría que ser algo como, pues, como parecido a lo de otras veces, ¿no? El Quimérico Sí, Inquilino, pero esto tu es programa de cine, series y radio. Y bueno, y no solo de cine y series, y de tres tíos diciendo tonterías todo el rato, porque cada vez se nos está yendo mal la flapa, no sé si lo sabéis, pero oye, vosotros mismos, suscríbete. Es verdad que también la autocensura a veces viene bien en las cosas que decimos. Y Sí. Últimamente O sea que está ocurriendo. Está ocurriendo, ¿eh? Sí. Sí. ¿Pero está ocurriendo que nos autocensuramos o que no nos autocensuramos? Pues yo no, Sí, la del último programa fue una censura gorda, sí. Sí, hubo una autocensura. Una autocensura. Yo no dije nada, ¿eh? Fue Víctor ¿Cómo que no? Pero si dijiste que tú querías quitar toda la parte de las ballenas y de todo lo que se dijo, todo eso, yo fue por respeto. Es que, joder, últimamente, he de decir, bueno, o sea, es que no estoy viendo los programas. O sea, que lo sepan los oyentes, lo está editando Víctor. No lo vuelvo a hacer, ¿eh? Yo a partir de ahora, calzón quitado, ya no vuelvo a tocar eso. No, yo iba a quitar una cosita simplemente. Era por ti. Pero, bueno, no, iba a cambiar una cosa, porque además me equivoqué. Hice un comentario que me equivoqué. O sea que ahora es como que cuando yo. ¿Qué fue? Que metí la pata con una peli de Cronenberg hace tiempo o algo así. Y como que yo cogí cuando editaba el Eso programa fue feísimo. y metí ahí un pequeño jump cut que no notó ninguno de los oyentes y luego me lo echasteis en cara en los siguientes programas. O sea, estamos haciendo igual lo mismo que me reprochabais a mí. No, ha sido Víctor. Ha sido Víctor. Vale. Una vez, pero me resultó gracioso, me reí incluso haciéndolo, entonces para mí valía. Sí, pero además, vamos, quedó en mal lugar, la verdad, con ese montaje que has hecho. Bueno. No, pero ya aviso que no más. O sea, ya a partir de ahora lo que sale, sale. O sea, pero esto yo lo hice por respeto. Esto tiene que ser el Quimérico Inquilino sashimi. O sea, aquí no, claro. O sea, aquí no, no se corta nada y cuando metamos la gamba, pues hemos metido la gamba y ya, ¿no?
No, Yo no, he a hecho mí meter la efectos. gamba o sea, me pareció incluso gracioso, pero Claro. ha sido A ver, Víctor, que es que se está pero volviendo sí, últimamente que joder, pues yo además es como que en los últimos políticamente correcto programas, siempre. sí, pues mira que yo en los últimos programas he estado siendo como bastante irreverente, ¿no? O bueno, quiero creer que a lo No, mejor pero si es luego Víctor, desde fuera tampoco. yo creo que está siendo coherente, es Víctor, que últimamente está... Yo coherente. Bueno, Sí, joder, pues sí. si yo estoy siendo coherente. Con tu personaje, quiero Ah, decir. vale. Bueno, digo, pues yo estoy siendo coherente, digo, entonces, no sé. Digo, acá, apaga y vámonos. Digo, mira que últimamente me esfuerzo por ser todavía más gilipollas si cabe, pero yo qué sé, veo que no me está saliendo bien. Y eso que te esfuerzas, ¿no? Claro, y mira que me esfuerzo en ser imbécil, pero no sé. Qué suerte. Es que los que no sois imbéciles, claro, no entendéis lo que es esto. Eh, Oye, que por cierto, tenemos que mandar un saludo que es que me estaba viendo ahora en Facebook, que antes se me ha llegado una notificación de José Lebrón, que Hombre, Hostia. conocido compañero, del programa, claro, que decía, un fuerte abrazo. ha visto que íbamos a hablar del último duelo y ha dicho, ostras, pues este programa lo voy a escuchar, que tenía ahí algunas cosas que comentaba que le han gustado, a otras que no tanto, y vamos directamente ya, porque estoy viendo que nos ponemos aquí a decir tonterías y no hablamos de la película. ¿De qué va el último duelo? Pues esta vez no voy a ponerme graciosillo. Navarra 2016. Un grupo de 5 hombres se desplaza a Pamplona para acudir a los Sanfermines. Los hombres eran miembros de un grupo de WhatsApp llamado La Manada, que posteriormente fue utilizado por los medios de comunicación para nombrar al grupo de los 5 acusados como tal, y por ende, al caso. Entre los 5 se encontraban un guardia civil y un militar miembro de la unidad militar de emergencias. El caso fue objeto de una fuerte cobertura mediática por existir grabaciones en vídeo de los hechos y por el interés que hubo en las redes sociales al respecto. Pues lo mismo, pero en Francia en 1386. Escuchamos el tráiler. Escuchábamos el tráiler de El último duelo y hago la pregunta de siempre. ¿Por qué merece la pena ver El último duelo? Y, por ejemplo, le pregunto a Víctor. ¿Por qué merece la pena? A ver, película de Ridley Scott, creo que película de Ridley Scott siempre merece la pena. A veces le han salido mejores o peores, pero en este caso yo creo que estamos en yo creo que es de las grandes pelis de Ridley Scott y yo creo que es una de esas, es que siempre además que Ridley Scott, la factura y el tema de la producción de las películas son grandes, ¿no? Al final son películas hechas por y para cine y son, ya aunque solo sea por entretenimiento, ya al final es un tío que se lleva mucho al público de calle y yo creo que además volviendo a este estilo de películas medievales o que tiene que ver más con el tema espada y toda esta parte antigua, pues yo creo que es un tío que se sabe manejar muy bien, que maneja muy bien a los personajes y la película, una de las cosas por las que merece ver es Adam Driver. Creo que Adam Driver es ya lo ha ido demostrando, pero Adam Driver es de los grandes y se va a convertir con el paso del tiempo y sus actuaciones en uno de los gordos. Yo creo que va a ser uno de los actores gordos y bueno, es que al final es de esas películas que tienes que ir a ver al cine, de las películas que al final se apuntan en fecha, en calendario para ir. A nivel sonoro, a nivel visual, pues merece mucho la pena. ¿Tú, Mick? O sea, ya está, se queda la cosa así. De momento, luego ya nos vamos expandiendo, ¿no? Es que, bueno, he notado como un punto y final ahí. Sí, Sí, nos iremos expandiendo, pero era para claro, no tirar mucho más. De sí, momento. igual ha sido porque has dicho algo. No, para nada, yo no he dicho nada. Creo No he dicho nada, Mick, no he dicho absolutamente que tú nada. no has Mick. llevado a cabo. No. Ahí te tiro la piedra y además no te escondo la mano. ¿Dónde has visto la película? En el espacio mediterráneo, ahí en Cartagena. Bueno, va, no voy a ser malo. Bueno, ya lo ha sido. Ya lo he sido. Bueno, sí, pero no vamos a decir dónde. No, vamos a decir en Cartagena, en una buena sala. en la No, sala de en una buena sala. Vale. Bueno, nada. Oye, que ¿por qué merece la pena ver El último duelo? Pues a ver, es que creo sinceramente que probablemente es una de las mejores películas de Ridley Scott.
Y fíjate lo que estoy diciendo, con lo que tiene Ridley Scott, por lo menos de los últimos años. O sea, Bueno, de los últimos años sin duda. sí, o sea, de los últimos años sin duda, pues yo que sé, a lo mejor desde American Gangsters, y American Gangsters ya, ¿no? Sí, No sé de qué año era American Gangsters, pero a lo mejor ya... del 2007. Claro, es que se dice pronto, claro, 2007 ya, ¿eh? No sé, bueno, es que a mí me ha parecido una película maravillosa. De entrada, bueno, creo que es un guión estupendo, y cuando el guión es tan bueno de base, o sea, que tampoco es que esté como contando ninguna cosa extremadamente original, pero cómo lo está contando y sobre todo, y que creo que es lo más importante y lo más interesante y lo que más merece la pena de esta película, es el trabajo de punto de vista. O sea, es que, o sea, me parece increíble. Que tampoco es nada original, pero es como Sí, que todo lo juega genial. claro, que tampoco es que sea nada original, porque al final estás contando una misma historia, o bueno, el 90% de una misma historia, porque al final sí que ese último acto, el punto de vista no es que sea exactamente el de los tres personajes. No, es un narrador omnisciente, Eso digamos, ¿no? es como un narrador omnisciente, muy bien dicho, pero sí que es verdad que los tres actos, digamos que la película se compone de tres actos y luego como ese outro, ¿no? Final. Entonces cada uno de los actos son los mismos o casi los mismos hechos, ¿no? Contados desde un punto de vista diferente, desde uno de los protagonistas o de los tres personajes principales, ¿no? Entonces, ¿cómo va girando la historia y cómo va habiendo giros de guión en función de cuál es el punto de vista de cada uno de los personajes? Me parece que está contado y narrado de una manera magistral. O sea, y la narratividad que han jugado desde ese punto vamos, desde ese punto de vista me parece maravillosa y que al final, sobre todo el interesante es el de ella, ¿no? O sea, son interesantes los tres, pero creo que el más interesante es el de ella porque es como que es ese culmen final, ¿no? Que es como al final siempre vamos a tener lo canónico que sería, ¿no? Un personaje que a priori, que es Matt Damon, ¿no? Se presenta como a lo mejor ese bueno, ¿no? Ese personaje bueno, el personaje de hombre bueno. Tenemos luego al personaje de Adam Driver, que es el malo, o el que sería, por llamarlo de alguna manera, el antagonista canónico. Y luego tenemos el de ella, ¿no? Que es, lo diré, es Jodie Comer, ¿no? ¿Es ella? Sí, El de Jodie Comer, que está estupenda, por cierto, está Sí. magnífica, pero es ese personaje revelador, ¿no? Es decir, ese punto de vista que normalmente no se suele enseñar en las películas o en una película de este tipo, ¿no? Más medievo, más duelo, más de espada, ¿no? Y de repente vemos como un personaje revelador y un punto de vista que no suele ser el cotidiano dentro de un género, ¿no? Como es este, y de un género dominado por los varones, ¿no? Por los hombres, y de repente tenemos pues eso, una visión completamente diferente dentro de una misma historia que a priori parecía otra cosa, ¿no? Porque a priori parecía que iba a ser como lo típico, lo canónico, lo tal, y de repente es como que, pum, tenemos el punto de vista de ella, que hay algunos hechos desde su punto de vista que son totalmente diferentes, pero otros no lo son tanto. Entonces, no sé, creo que es muy interesante la visión y como el planteamiento que tiene la película. Realmente. bueno, estaba pensando, ¿no? El tema del papel de la mujer, ¿no? En la película. Es verdad, antes lo comentábamos, antes de empezar el programa, que Ridley Scott, en general, a la mujer la ha tratado muy bien en el cine, ¿no? Y la ha retratado de una forma muy interesante. Thelma y Luis es suya, que a veces se nos olvida. Nos quedamos con Blade Runner o con Alien y se nos olvida que Thelma y Luis es de este señor, ¿no? Sí. Y también comentábamos, ¿no? Que además es una película que ahora Ridley Scott creo que cumplía a finales de noviembre 84 años. Que también, ¿no? Va a parecer un poco feo, ¿no? Pero que con esa edad y viniendo quizá de una tradición pues más conservadora, que tenga una visión a mí, desde mi punto de vista, tan moderna, ¿no? En lo feminista, me parece muy interesante también. Y es verdad que
general en las películas medievales o de este rollo la mujer tiene un papel distinto y cuando no lo tiene es raro. Es un papel raro. Estaba pensando en La isla de las cabezas cortadas, ¿no? Que parece ¡Oh, qué maravilla! que el papel de ella está como sobreactuado, ¿no? Y tiene como que llamar muchísimo la atención y se va a otra cosa un poco extraña. Sin embargo, aquí, bueno, pues apuesta por un realismo, ¿no? Porque además la historia está basada en hechos reales, lo cual también hay algo de interés, ¿no? En todo esto. Leía por ahí que además es que es el último duelo, que hay en En Francia Francia. en 1380 y tantos, ¿no? Hacia finales del siglo. Bueno, no sé, a mí la verdad es que es una película que sí que me ha gustado, la he disfrutado mogollón, de estas películas que te sientas en la butaca y ya no piensas en otra cosa más que en la película, que no hay un momento en el que dices, me habré dejado el gas encendido, no, es que estás todo el rato metido en la película. Sí que es verdad que para mi gusto es un poco larga y que a veces, luego si queréis podemos hablar un poco más de ello, que a veces las repeticiones podría sobrar alguna, o podría contarse desde otro punto de vista. A veces no sé si también le falta un poco de valentía a la hora de contar una historia que entiendo que yo creo que no se han querido mojar demasiado, no han querido meterse en terreno pantanoso en algunos momentos porque, claro, estás jugando con los puntos de vista. Jugar con puntos de vista en algo tan peliagudo y más en el Hollywood de ahora, ¿no? Con todo esto del Me Too y tal, puede ser un poco chungo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, que creo que a Sí, lo mejor hay en algún punto que podrían haber arriesgado un poco eso más, es. ¿no? Y que quizá el punto de vista de ella en concreto, y es más por lo que lo digo, eh, hay a lo mejor en según qué situaciones que yo no sé si sería exactamente eh, como lo están retratando en función del punto de vista de los dos personajes anteriores que hemos visto antes, ¿no? Pero bueno, es también discutible, no sé. Sí, yo no sé también si en ese sentido le falta un poco más de sutileza, ¿no? Que han querido ser Quizá, como demasiado ir a lo obvio de sí. este es malo y esta es buena, punto, ya está, final. No, Bueno, o bueno, este es malo, no, este es regular y esta es buena. Exagerando mucho. no considero que el personaje de Matt Damon sea malo. Uf. Mm, Es no, que realmente que es malo y que es Ah, bueno, ¿no? Aquí claro, pero, o podríamos es, sea, entrar en dif- un debate. es vamos, difícil y claro. creo que también hay que a veces ser conscientes de la época que Eso retrata. es, eso Ahí es, vais, Que eso hay, es, hay, eso hay, es. hay muchas cosas que yo creo que lo hemos hablado alguna vez en el eso programa es, y es la contextualización de un Claro, hecho histórico. O sea, claro, no se puede pedir. Yo es que creo que esto lo hemos hablado alguna vez aquí. sí, No se puede pedir. Se puede, lógicamente, se pueden hablar de las cosas y de los sí, lógicamente, yo creo que es una. Fíjate que me atrevo a decir que es una historia que incluso denuncia hechos actuales o puede incluso usarse para denunciar hechos actuales de cómo a claro, veces no han cambiado las cosas desde claro. hace siglos. Pero lo que tampoco se puede es faltar a una verdad histórica, ¿no? O sea, creo que a veces se podría podría incluso jugar en contra de esa historia, de esa propia historia, el descontextualizarla, a quizá, no ser que nos vayamos a otro tipo de historia que no sea una historia o una película histórica, ¿no? En el sentido de basar en hechos reales. Sí. Es que al final hay tantos puntos clave para que no pueda ser la historia de otra forma. Entiendo que puede serlo y siempre se puede hacer contar de muchas formas, pero al final no puedes faltar a esa honestidad con la peli, ¿no? Entonces, Sí. eh, Sí, pero bueno, bueno, no se puede juzgar los hechos del siglo XIV con el mismo juez, ¿no? O con la misma corte, digamos, o el mismo tribunal que se juzgaría hoy en día. Por eso digo que el personaje de Matt Damon. no, pero lo que te genera este tío también es bastante desagradable en el fondo, ¿no? Sí, Porque sí, pero realmente al final es por quizá cuando te presentan al personaje de Matt Damon no lo ves tan hombre, desagradable, claro, no, claro, obviamente, claro. que desde el punto de vista de ella, pero igualmente al final es el punto de vista de ella y es el punto de vista de él. El punto de vista de ella probablemente esté forzado para que parezca el punto de vista de ella y el punto de vista de él está
un poco a lo mejor lavado para que parezca de primeras que es el personaje neutro, el personaje Claro. bondadoso o tal. Y hay como varios hechos puntuales como que lo marcan y los remarcan muy bien. Pero yo realmente, Y abstrayéndote todo eso es interesante lo que dices, perdona, Mick, que el orden, ¿no? Porque a lo mejor si hubiésemos empezado con el punto de vista de ella, los dos nos parecerían asquerosos, o si empezamos con Adam Driver, probablemente Matt Damon nos parecería mucho peor que Adam Driver, ¿no? Y ahí también juega mucho el orden, que... Claro, o sea, al final es mal llamado, pero es como un efecto Kuleshov, porque al final es en función del orden que pongas todo el bloque de cada uno, a lo mejor la opinión de unos personajes y de otros es diferente. Entonces es como lo de, si pones un plato de sopa, no, la cara de un tío con un plato de sopa o la cara de un tío, pues depende del plano que venga después, puede que esté sintiendo o expresando unas cosas u otras esa cara, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Sí, efecto Rashomon también. Claro, sí, al final. Entonces, bueno, creo que el personaje de Matt Damon no es malo. Lo que pasa que, bueno, está al final cortado por un patrón de su tiempo. Yo creo que aquí a lo mejor habría que poner en una balanza dos cosas. Lógicamente, el personaje de Matt Damon es un personaje que atiende a su tiempo, pero lo que es interesante hacia el espectador es cómo construye en su cabeza la parte crítica, ¿no? La parte de decir, joder, yo creo que ahí es lo interesante, ¿no? Cómo le puedes dar vueltas a la hora de esa parte de traértelo a un presente, ¿no? De cómo pensar o cómo reflexionar en un presente sin dejar de lado que los actos de ese personaje están basados en otra cosa, ¿no? Y en otro momento, pero no deja de ser, desde un punto de vista, un personaje malo en la actualidad, por muchas cosas que hace. Pero, sí, no se puede dejar de decir en la actualidad, porque en su momento, pues es un tío que está luchando en su momento por el honor o por ciertas cosas. Eso es. Desde ese punto de vista, el personaje de Adam Driver tampoco es un personaje malo, porque la mujer, en el fondo, claro, porque la mujer estaba casada, pero si no estuviese casada daría un poco igual. Y desde ese punto de vista también podríamos decir, claro, pero ella se da cuenta de que está mal y que hay que denunciarlo y que es algo que es inadmisible, con lo cual ella tampoco es de su época. La verdad es que la película plantea algunas cosas que dices, ostras, es que no hemos cambiado tanto, ¿no? En el fondo de lo que te hablo. Sí, de todas formas, tenemos que hacer la parada para Publi y ahora continuamos. Qué mal huele. Por favor, puedes poner luego ese corte. Pues volvemos, seguimos aquí hablando del último duelo y quería rescatar, que antes lo hemos comentado un poco por encima, que la historia está basada en hechos reales y un poco por lo que he estado investigando, está en realidad basado en un libro, el guión de Eric Jagger, que rescata esta historia real que ocurrió en Francia en 1380 y tantos, una cosa así. Siglo XIV. Sí, que fue el último duelo medieval. Es verdad que ya tampoco le quedaba mucho a la Edad Media, porque terminaría en el siglo siguiente, en unos 100 años, una cosa así. Y fue el último duelo medieval. Y un poco leyendo, comentaban que en Francia existían las ordalías, que es lo que son los juicios de la Iglesia, sobre todo juicios contra cuestiones mágicas, ¿no? Sobrenaturales, de brujas y tal, pero que bueno, que podrían servir para otras cuestiones. Las ordalías era cuando, no sé, había algunas que eran como muy bestias de quemarle y si sobrevivía, pues entonces era una bruja y si no sobrevivía era inocente. Oh, qué pena. Pasaba lo mismo en el agua, lo de si claro, se hundía o no, sí. Había cosas que eran... Que si se hundía eran humanos, si flotaban eran brujas. Y se les mataba. Tenían suerte normalmente y yo creo que pues se hundían, ¿no? Por la propia física. El problema es que muchas veces tardaban en sacarles y entonces se morían también. Que era quizá el pero. Pero luego he visto otras ordalías que eran interesantes, que por ejemplo en algunos sitios les daban pan y queso que estaba previamente bendecido con agua y tal. Y si se les caían los dientes, entonces es que eran el demonio. Y si les iba bien, eran humanos. Y me parece como una ordalía muy buena, muy bonita. Hombre, a mí como pagano me habría gustado esa.
Y ¿sabes? encima, si tienes hambre, jope, es que en esa Claro, época que había hambruna, me parece como, claro, es que, oye, cébame claro, muy a pan bonito. y queso bendito, y ya haré yo por tragármelo sin que se me muevan los dientes, ¿sabes? Claro, porque Ahí lo malo es si también consumías heroína, que entonces a lo mejor, claro, o si eras vegano y solo te comías el pan. sí, Igual te esa horda, curtían esa horda, y te esa horda, quemaban a lo directamente. mejor dejabas de ser vegano, ¿eh? También te digo que no sé Pero que cuántos sería la hostia, rollo. No, no, no no, sé cuántos yo soy veganos vegano, aguantarían a eso. tomar por También. culo. que digo que esa ordalía en la Ventilla aquí en Madrid en los años 80 habría estado complicadita. Sí, sí. Ahí bailaban los dientes. Sí. Y luego estaban lo que son los duelos, ¿no? Que conocemos todos, que pues duelo normal de tirar el guante y recogerlo. Y aquí contaban que en Francia ya se había suprimido este tema de los duelos porque al final se batían en duelo por cualquier cosa y que la Iglesia dijo: "Ch, hasta aquí. El tema, nosotros ya nos encargamos de las ordalías y todo esto y lo de los duelos lo quitamos. Excepto si el rey lo permitía, como aparece en la película reflejado. Y es que, claro, decían El rey, por cierto, interpretado por Alex Lauder, maravilloso el rey. que está Sí, estupendo. Es mi personaje maravilloso. favorito. Joder, Sí, que está increíble. O sea, un papel como muy, muy, muy secundario, ¿no? Y tal, ahí pero está bueno, no tan secundario, pero está es maravilloso, ¿no? Cómo Que, interpreta. que además el rey debía ser bastante así. Sí, tío, sí, sí, sí. O Mátalo. sea, un Carlos VI estupendo. Y además creo que en la historia real el rey dijo que la gente podía ir a verlo, pero que si la gente gritaba, hacía un ruido, escupía o tal, que serían ejecutados. Y que el duelo fue en absoluto silencio porque el rey, en mi juicio, creo que muy bien, dijo que en ese espectáculo había que estar en silencio. Y esto debía aplicarse más a menudo. sí, molaría, que hubiera eso en los cines. Sí, Molaría un huevo. que si Sería alguien escupe en el estupendo. cine, se le mata. Si escupe. Porque me parece como que no ha lugar. Y bueno, Sí, sí, pues no, no. me parecía interesante, ¿no? Esta información de los duelos y tal, que al final pues es el último duelo porque es el último duelo. Y spoiler, hay un duelo. Sorpresa. Claro, es como, yo qué sé, igual Sí, es una de esas películas que da lo que promete, sí. ¿sabes? Sí, Hemos como dicho que dice no es muy Ignatius, ¿no? El sutil. rollo de Ignatius. Sí. Y bueno, pues también comentábamos antes, ¿no? El tema este de la estructura que da mucho que hablar, ¿no? Los puntos de vista, que es quizá lo más interesante de la película. Y te he cortado, Víctor, antes de publicidad y ya no te acuerdas, pero te lo puedes haber apuntado en un papelito. Sí, podría haberlo hecho. No, pero hablábamos sobre si el personaje de Matt Damon era malo o no, Ah, y que eso Ah, ha lugar claro. ah, No, yo iba a ah. decir que, que tiene algunas frases bastante sorpresivas de repente a ver, decía Sergio ahora entre el trozo de Publi que estábamos hablando bueno, que hay veces que dice frases que después de haberlas estado pensando mucho rato, pero que yo eso, o sea, yo quiero decir que tampoco eso es que las piense y las diga después, le hace como una persona bastante más inteligente Sí, de lo que pueda parecer a priori, ¿no? Porque hay una vez que comiendo con la madre y con la esposa a la mesa cuando vuelve, creo que es de Escocia, bueno, no sé, da igual. Cuando ella le recibe con el escote de los vestidos estos que imitan a los de Isabel II, que se hablaba y tal, cuando se sientan luego a la mesa, la madre le dice a él, si hubiera sabido que iba a ponerse ese vestido, la habría parado. Y le dice, bueno, ¿y qué hubieras hecho? Esta es mi casa. Y le dice él, dice, bueno, mi mujer ya es mayorcita y toma sus sí. propias decisiones y las lecciones que acompañan a esas decisiones o algo así. Y dices, joder, pues al final este tío no va a ser tan machista como parecía a priori, o sí, Pero pero la esa, verdad es esa que frase la dice porque luego la repite en la versión de ella. la dice en la versión de ella. Por eso, justo es en la versión de ella en la que la dice. En la versión de él no dice esa frase. Pero en la versión de ella, cuando la recibe, le dice, pero ¿cómo vistes así? Sí, pero lo dice de primeras y se la lleva para adentro y tal, y como que la reprende en plan de pareces tal,
pero luego hay corte A y la siguiente secuencia es en la cena, la madre, ella y él, y es ahí donde él dice esa frase desde el punto de vista de ella. Por eso hay como ciertos detalles desde el punto de vista de ella, de cara a él, que aunque te le presente como un tipo de la época y a veces la pueda tratar de una manera más viril, entre comillas, de la época, ¿no? De esa masculinidad tóxica de la época y tal, y que pueda parecer a veces violento o a veces... porque claro, en el punto de vista de él es como cuando se va a meter en la cama, simplemente te muestra la caricia en la cara que le dice que no te preocupes, ¿no? Como diciendo, ay, mira qué mono, en plan, la noche de bodas y tal, y qué bien la va a tratar, ¿no? Y es como, bueno, luego vemos el punto de vista de ella, pues que al final... Pero no. Claro, o sea, es como pues, cumplir sus deberes, ¿no? Como esposa, y al final, pues bueno, pues bueno, pues eso, la va a penetrar igual que podría haber sido cualquier otro, pero bueno, tiene algunos detalles como estos que digo que te hacen pensar en que, hostia, pues a lo mejor este tío tiene más una visión más allá o tiene más valores de lo que pueda parecer a priori, simplemente desde el punto de vista de ella también nos lo está como condicionando una visión de lo que viene siendo un comportamiento masculino en la actualidad, ¿sabes? O sea, que quiero decir que no todo es tan blanco y tan negro, y hay algunos detalles de ese estilo que me hacen plantearme si es un mal tipo o no es mal tipo. Yo creo que no es mal tipo. Es un tarugo. Es un tarugo, o sea, sí, a ver, desde luego, pero que no es malo, joder, que no es un tío malo, que creo que no tiene maldad. Simplemente es un tarugo. Es un tarugo con mucho orgullo. Sí, Que es al un final, tarugo muy orgulloso y muy cabezón, bueno, pero también, o sea, el orgullo que tiene también lo entiendo. O sea, el tío al final es como que, joder, le prometen una cosa, luego no, es como que está toda la vida ahí en plan, como, o sea, es que le están puteando todo el día dentro de, pues eso, lo que debería haber sido y lo que tal, un poco lo que venía siendo en la época el honor y ese código de honor de un escudero, de un caballero, de un tal, es como, joder, al final al tío le están puteando todo el rato, ¿sabes? Evidentemente, sin contar, porque hay un momento en el que viene a la mujer y el tío dice, joder, es que, ¿cómo era? El Legrand, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? No, Legris, solo está pensando en hacerme daño a mí y tal, y no sé qué. Es como, a ver, cabrón, o sea, acaba de violar a tu mujer, ¿sabes? Es como igual el daño se lo está haciendo a ella y no a ti. claro, Pero, ¿no? Pero incluso a nivel judicial, en ese momento la mujer era propiedad del hombre y por tanto claro, la afrenta era hacia él, no hacia la mujer. claro, es que esa es la historia. Pero bueno, que aunque sea un tarugo, también entiéndele, es como al final le están todo el rato faltando al respeto. Sí, y ha estado no sé cuánto tiempo comiendo tomates en Marte abonados por... Claro, Y es ahora tiene que después de bajar haber a luchar, ¿no? estado, En no sé, la edad, en la edad medieval. no, eran Molaría, ¿eh? patatas, no Patatas, eran eso, tomates, tomates, patatas, eran patatas. Sí. patatas. Claro, y así, por eso viene tosiendo, ¿no? Que viene con una tuberculosis de la hostia. No, pero bueno, que al final, joder, a mí esa secuencia de Uy, Víctor. que vuelve de Escocia y Adam Driver es como Legris le sigue tratando, no le trata de señor, ¿no? Es como, oye, que al final, después de estar palmando aquí, de que me estéis puteando y no sé qué, al final vengo y me han armado caballero. Es como que además encima me han armado caballero de mala manera, entre risas del resto de el ejército que hay ahí y tal, pues no me respetan. Pero, tío... Esa secuencia es. A mí esa secuencia me gusta mucho. Sí, El sí, momento sí. cuando le nombran caballero, pide silencio cuando le van a armar caballero y justo luego es incomodísimo. Me parece. Claro, pero es como has pedido silencio y después de ese silencio te van a seguir dando el silencio en vez de aplaudirte. Que es como. Esa secuencia me mola mucho. Hay un montón de decisiones de dirección de cara a los personajes que enriquecen como a los personajes muchísimo y esa es una, ¿no? Eso, además, el tema del contraste, ¿no? Porque al final no dejan de ser dos personajes, uno que está siempre yendo a la batalla y otro que te lo presentan mucho más
en casa, ¿no? Digamos, en casa y disfrutando de muchos lujos y varias cosas. Y ahí existe un contraste que a mí me parece muy interesante de los dos personajes, también para crear ese conflicto, una parte del O conflicto. decisión de dirección o de guión, porque es lo que hablábamos antes también, que lo hablábamos fuera de Bueno, micro. Que Incluso al de final, montaje, ¿no? sí, bueno, es muy de montaje esta película. O sea, Es ¿estás de que acuerdo conmigo también, Víctor? claro, al Como... final bueno, muchas veces se dice, ¿no? que hay varias escrituras. Está la escritura del guionista, la escritura de alguna forma también del director, porque pasa del texto escrito a la pantalla, y luego del que monta, que vuelve a hacer una reescritura. Y podríamos hablar de otra reescritura de la persona que ve la película, que también creo que es interesante en esta película. Pero en este caso es que el montaje, hay una clara reescritura de lo que se ha hecho previamente, brutal. Y además, me parece que esto es muy interesante de cara a la construcción de personajes, porque el propio montaje construye los personajes. Lo que hablábamos antes, ¿no? El decidir qué se muestra antes, qué se muestra después, construye a los personajes que hemos visto. Y eso a mí me parece súper, súper interesante. sí, lo que pasa es que está claro que Eh, bueno, está claro que son tres escrituras muy claras, o sea que a ver, luego tampoco vamos a debatir mucho sobre eso, pero o sea, al final son tres escrituras claves, yo me sumo también a esa cuarta, del espectador, eh, pero es una peli en el que es muy difícil hacer esa reescritura si no está ya en guión, o sea, me refiero, es una necesidad de guión, tener esta historia construida así, es una necesidad de dirección, contarla de esta forma y es una necesidad de montaje luego montarla de esta forma para crear todas estas, supongo, estas sensaciones, ¿no? Y ya terminar con ese punto de vista que viene casi desde el tratamiento de texto. Entonces, pero es súper interesante porque en cada departamento tiene que aportar todo, tiene que aportar mucho cada departamento, a pesar de que parece que es la forma fácil, ¿no? Al final parece que es una peli muy estructurada desde el inicio, pero tiene que haber una reconstrucción en cada departamento. No sé si me explico. O sea, parece que está hecha tanto muy, muy de guión, pero se necesita una dirección muy clave para luego hacer un montaje muy determinado. Sí. Y cada uno necesita poner un punto muy grande para terminar, ¿no? de encauzarlo. Y de hecho, creo que a nivel de montaje, que por cierto es la chica, no me acuerdo, tengo el nombre por aquí, Claire Simpson, sí, que es la montadora, la que ha estado trabajando con Ridley Scott desde hace bastante tiempo. Y, y me parece muy difícil a la hora de montar, porque es difícil a veces no salirse del punto de vista. Me parece a veces muy difícil no meter un plano que te saque del personaje y que de repente digas, hostia, de repente has jugado un plano que se ha podido contar ya en la historia de él y de ella y cómo ser suficientemente honesto con cada versión del personaje. Me parece un montaje complicado. Me parece un montaje complicado y por eso digo que creo que es cuando todo esto sale bien, creo que es muy interesante porque tienen que jugar muchas partes de toda la escritura, tienen que jugar de una forma. Entonces me parece súper interesante cuando al final sale una obra redonda. Me parece crucial porque todos los departamentos han tenido que estar ahí. Entonces, Sí, de todas maneras, bueno, ya es muy de guión, ¿eh? O sea, es muy de guión porque si esta película no tiene como un guión muy sólido, como muy bien estructurado y como muy detallado en cómo sí, van a ir un poco los cimientos de lo que vamos a ver después, aparte teniendo en cuenta que es eso, lo que hablábamos antes, que es que son Matt Damon y Ben Affleck, que son dos grandísimos guionistas. ¿No? Recordemos lo que decíamos antes, ¿no? Que o sea, se tiene un Oscar por el Will Hunting y escriben muy bien. Que también está Nicole Holofcener, que pues está escrito como a 6 manos. Pero creo que habría que leer el guión, evidentemente. Pero me da la sensación de que está todo puesto ya en las páginas. A ver, salvando alguna cosa, obviamente, es lo Seguramente. que tú dices, pero
Me da esa sensación. Casa todo demasiado bien. O sea, bueno, casa, luego sí, no hemos comentado que a nivel de fotografía también es una pasada. O sea, la fotografía es muy concreta y como muy que va en la dirección de ese medievo, finales de este medievo ya un poco gris, ¿no? Y bueno, luego, o sea, a nivel de VFX, que también, o sea, es una película que tiene alguna secuencia ahí un poco sangrienta, ¿no? Hay alguna batalla y alguna cosa ahí que dices, está, Tampoco muy sangrienta. no, pero o sea, no es gore, evidentemente, pero bueno, que no sé, Tampoco muy gore. A Joder, mí, no, a ni mí me mucho, mola mucho cómo está pero rodada la primera parte del duelo. sí, La sí, parte de los caballos sí, sí, me parece muy interesante cómo está rodada porque tiene algún momento de continuidad de plano, de movimiento de cámara, que lo hace más crudo, que lo hace sí. más continuo y Sobre al todo final. el arranque, el inicio. El inicio es súper Pero no cruento. solo eso, sino los momentos en los que empiezan a jugar las lanzas. O sea, el coger otra lanza más y coger otra lanza más. Creo que es muy interesante a nivel de dirección y de montaje, cómo no comprime ni expande el tiempo, sino que le da una continuidad y le da un ritmo muy determinado y muy continuo, que me parece muy interesante. Me parece súper interesante ese momento. es que es como muy a tiempo real el Eso, duelo. Que eso. normalmente se corta, que el tío está ahí cansadísimo, que parece que llevan 3 horas, y aquí no, aquí el duelo dura 5 minutos y son o 7 o 10 o los que sean, no lo sé. Porque es verdad que la película es larga y que hay momentos en los que se hace un poco lenta o que dices, mira, esto no me interesa tanto y además ya lo he visto y tampoco me está aportando demasiado, pero luego al final sí que entiendes por qué te lo han puesto y te lo tienes que comer. Pero el momento del duelo es que es algo que te deja totalmente. De hecho, se escuchan. Mola porque el pensar que el rey dijo que no se podían hacer ruidos y como en la sala viendo la película en la sala de cine, hay ruidos, ¿no? Y la gente ahoga gritos casi, ¿no? Porque hay momentos muy bestias. No llegan al gore, pero No, hay no, no algún es gore. planito que, ojo. Pero por eso digo que yo me refería más a que hay como algún plano concreto que dices, joder, pues está rodado esto como con Como con mucho. ganas. Sí, sí, como con muchas ganas de ver ahí mandanguitas. Sí, sí, sí. Hay un comentario, por cierto, que hace mucho que no. No sé si el tema de este de las críticas destructivas, que este año no lo hemos hecho, esta temporada. Y tengo por ahí una crítica que me ha parecido que tenía que sacarla, porque sobre todo a raíz del. Estábamos hablando hace un momento del guión, ¿no? De que nos parece que es un buen guión y que además estos dos ya tienen un Oscar. Y Johnny Oleksinsky de New York Post dijo que retiren todos los utensilios de escritura de las casas de Damon y Affleck. No dejen ningún portátil, máquina de escribir, bolígrafo, lápiz, pluma o telégrafo. Batman y Jason Bourne deben ser detenidos. Bueno, eso son mensajes lapidarios de alguien que quiere llamar la atención, literalmente. Muy, No entiendo nada, pero ¿por qué? O sea, si es un gran guión. no, y bueno, que me parece como Pero demasiado exagerado, ¿no? La crítica. Sí que es Sí, verdad. ¿no? sí, Luego decía por ahí Ridley Scott, que yo no sé si se sube un poco a la parra, que es una película que con el tiempo se la pondrán en su sitio, porque hay muchas críticas negativas a la película, como que no se ha entendido, como que ha aburrido, que no. Yo creo que es demasiado compararla con Blade Runner. No sé si vosotros estáis de acuerdo creo, en eso. Bueno, creo no que de tiene todas formas también hablaban absolutamente nada que de. ver. No, 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 pero creo que también hablaban de a nivel económico y todo. O sea, como que no ha sido una peli que a lo mejor espera, incluso siendo tiempos Es un como poco estamos, pinchacillo, esperaban un sí. poquito más. Entonces yo creo que ha sido por varias razones, ¿eh? También a nivel económico. Pero vamos, creo que también ha ido por ahí. Pero sí que he leído que en general, igual que la crítica, excepto este tipo, le ha gustado la película, al público no han terminado de. Yo creo que se esperaban otra cosa. No sé si también un poco por yo qué sé, Gladiator, ¿no? Que Hombre, mola pero mucho, pero el mensaje es otra cosa, ¿no? Es epicidad por epicidad aquí. no, de hecho, de epicidad nada, no hay nada de epicidad en esta película. Bueno, quizá el final, pero es como una epicidad
desproporcionada y, Sí. y una crítica en gran medida, ¿no? A decir, bueno, después del duelo, ¿no? En plan, algo como desproporcionado, sale como por la puerta grande, ¿no? Ahí que está ahí como toda la ciudad, ¿no? Ahí todo Normandía aplaudiéndole, ¡ah, tal! Y ella como en ese segundo plano y tal, que es como... Pero al final de épico no tiene nada, es una crítica De hecho, solo hay social. que diferenciar, habría que poner planos en un lado y en otro de Gladiator con esta, para ver qué es la epicidad como hacen Gladiator, con Claro, esos planos aéreos claro, de Roma, de claro. la entrada al Coliseo, de muchas, muchas formas de cómo construye eso y cómo cómo construye en su momento los duelos de gladiadores, el público, cómo genera todo lo que genera. Y cómo lo genera en esta. En esta es todo lo contrario, en otra al Nada que final el ver. Es duelo es un drama. que Al final, son como películas, de hecho, completamente claro, opuestas. La una es la antítesis de la otra, ¿no? O sea, es que van como por lados muy diferentes, ¿no? Totalmente distintos. Entonces, no sé. Pero no, que hablo por hablar, ¿no? Pero que no sé Ya, si el ya, ya. público a lo mejor esperaba algo más hacia bueno, ese sitio, ¿no? No lo No sé. sé, yo tengo por aquí, hay alguna crítica que es como una redundancia narrativa, pero bueno, es que, claro, evidentemente, si estás jugando a mostrar tres puntos de vista completamente diferentes en tres actos, pues hombre, habrá cosas que sean redundantes porque van a pasar otra vez, vas a volver a ver alguna vez lo mismo, ¿no? Pero no sé, quizá a lo mejor lo que comentabas tú antes, que puede hacerse un poco larga, ¿no? Que no son 2 horas y media o incluso sí, algo sí, más, ¿no? 2:20, son 2:20 O o eso, dos 2:20. 152 minutos, sí. Sí, o sea, que bueno, 2:30. corta no es, ¿no? Pero bueno, a mí no me ha parecido tan redundante. Yo no sé si hay cosas que a lo mejor se podrían haber contado de forma distinta, ¿no? Y lo que pasa es que luego yo creo que es una apuesta que te obliga a pasar por ahí. Que Ujú. es imposible no redundar. Estás apostando por eso, ¿no? Estás apostando porque tenemos que verlo todo desde el punto de vista de los tres. Y bueno, pues te puedes quitar cosas que yo creo que ahí, en ese sentido, sí que el montaje juega un papel espectacular. Yo estoy seguro que el guión no son 152 páginas, el guión son 180. Sí. Y luego en el montaje es donde han empezado a recortar y se han dado cuenta de esto nos lo podemos fusilar porque se entiende perfectamente. Pero sí que hay cosas que pueden ser un poco redundantes. Pero es que creo, insisto, que es obligatorio que así sea. Creo, no sé. Me gusta mucho el personaje del señor, de Ben Affleck, tío. También es muy gracioso, es muy divertido. Es muy, muy gran, o sea, es un personaje muy, muy atractivo, tío. No sé, tiene algo que me gusta mucho, tío. Ese pelito Su pelito rubio. y su perillita, Es probablemente. un cantante de hard rock de la época medieval. Sí, sí, podría ser, no sé, empezar a cantar algún tema de Camelot o algo así, ¿sabes? Sí, a mí el look que lleva me pone un poco nervioso, lo debo reconocer. Bueno, a ver, al final como que hay Además, algo... sorprendido también, ¿eh? Sí, es que... Sí, sí. Oye, Sí, tenemos que hacer sí. una parada de publi. Ahora seguimos hablando de su look y de su outfit. Hasta ahora. No, no, huele bien, huele bien. Será Bueno, Víctor, será Víctor. es que me huele Víctor desde aquí. Y hablábamos de la perillita y del pelito de Ben Affleck. Que, Le viene, no sé le a quién viene le he bien la cortado. perilla, ¿eh? No has cortado a Mick. Yo solo digo que le Mick. viene bien la perilla para que no le pase lo del tema de South Park con el culo en Hmm. la cara. O sea, Sí, que lo de la perillita no le viene mal. el culo barbilla, sí. Mick, ¿qué decías? Ya. Bien, Me he desinflado. excelente. Me desinflé por un Que ojo, momento. también el pelito de Matt Damon, esas greñas que lleva por detrás a Y... lo Cani de principios de los 2000, también da un poquito de rabia. A ver, es que es como que hay ciertos matices que dices, son como un poco modernos, ¿no? Es lo que pasa quizá con Ben Affleck, a lo mejor un poco, ¿no? No sé. Es que se parece como la sucia historia de Joe Warro, tío. No sé si... Sí, claro, ¿recordáis esa peli, no? Ese pelo más que esa peli. Y no sé si llevaría alguien el pelo. Pues ya, ha entrado por los Sí, pelos. Ya.
Bueno, Hubiera sido. No sé, ¿cómo arreglo esto ahora? No lo sé. No tiene arreglo, ¿no? No. Bueno, No. La verdad es que, vamos, es que a mí es que me resulta muy difícil ver a Ben Affleck ya. Después de lo de South Park y lo que hicieron con lo de cara de culo, a mí ver a Ben Affleck ya bueno, a ver, me a mí resulta me difícil. resulta, a mí, pues no, a mí me cuesta más ver a Matt Damon, ¿eh? Tienes algo contra él. Tienes que superarlo en algún momento, ¿eh? ¿Lo de Ben o lo de Matt? Ambos son cada Bueno, sus claro, es que cosas. claro, tú eres el que tienes más manías a Ben Affleck y yo a Matt Damon. Pero no es manía, ¿eh? A mí simplemente me hace gracia. O sea, no, es simplemente que tengo Es que. simplemente que se ríe de su aspecto físico. Es eso. A mí es que Ben Affleck No. me cae bien, tío. Le tengo, No, si a mí me le cae tengo bien. cariño, le tengo O sea, cariño. yo le abrazaría su barbilla. A mí me encantaría, ¿sabes? ¿Sabes además coger su barbilla y darle lametones? Pues me encantaría lamerle la barbilla. Me encantaría, me fliparía. Pero qué necesidad. Bueno, cada uno tiene sus sueños. No sé cómo salir de aquí, la verdad. Ya, yo tampoco no Me sé. lo estáis poniendo un poco Hostia, difícil. pero embarrar aquí ahora sí. Sí, no. Esto se remonta. Esto se remonta. No, claro, esto no se puede. Hay que remontar esto. No nos Esto se podemos ir remonta. a, no nos Me podemos ir a too. la mierda. Joder. Remontado está, venga. A ver Bueno. cómo salimos de aquí. Sí que saliendo de aquí totalmente es volantazo, 180 grados. Sí. Por favor. Al final es una cosa que hablábamos, creo que ha sido contigo, que Víctor en ese momento no estaba antes del programa, o en un descanso o algo así, que al final la película está contada desde distintos puntos de vista y precisamente habla de distintos puntos de vista, ¿no? De cómo algo que se nos presenta, y esto ocurre en nuestro día a día, sean conflictos menores, mayores, o no sean simplemente conflictos, o sea, es el pasear por la calle, cada uno lo ve de un modo o de otro, en función también pues en este caso, por ejemplo, Matt Damon nos lo representan como un tipo que es un tarugo, que es un poco orgulloso, que es tal, y ve las cosas de un modo muy distinto a Dan Driver, que es un tipo que se ha construido de la nada y además se ha construido de una forma que es un tipo inteligente y que es culto, que lee, que tiene incluso, ya no solamente que sepa leer, sino que parece que tiene como interés por la cultura y todas estas cosas. Al final nos hablan de esto y creo que es muy interesante traer esto aquí para hablar de algo que yo cuando salí de la película, también os lo comentaba antes, pensaba en cuánto daño hacen los juicios paralelos y cuánto daño hace que cada uno opine sobre un tema concreto que ni nos va ni nos viene, que no conocemos todas las versiones y que al final pueden hacer mucho daño a la víctima, ¿no? Como es en este caso, y hay un momento en el juicio, ¿no? Que de repente los jueces empiezan a hacerle unas preguntas a la mujer que son muy dolorosas. Es verdad que son jueces, vale, sí, pero también, ¿no? Lo que opinan las amigas, lo que opina la familia, lo que opina todo alrededor, es muy doloroso. Y yo creo que la película en ese sentido retrata muy bien esto y nos da un bofetón y nos dice, oye, dejad de opinar en Twitter y dejádselo a los jueces, a la policía y callaros un poquito. Sí, aparte, o sea, da lugar a eso, ¿no? A darnos cuenta sobre todo de lo que viene siendo opinar desde fuera de ciertas situaciones, ¿no? Que a veces es como que siempre estamos juzgando, ¿no? A la gente sin tener ni puñetera idea ni ponernos muchas veces en sus zapatos, ¿no? Que bueno, aún así es como que por mucho juez que seas, tampoco estás en los zapatos de otra persona, ¿sabes? Que dices, dejémoselo a los jueces y tal, pero es como, bueno. Bueno, pero quizá ellos debieran tener también esa es su papel, ¿no? Y deberían estar preparados para ello. Creo que también, y esto es importante, los jueces tienen que medir la presión social y tienen que ver lo que opina la gente. Pero es verdad que yo recuerdo, no voy a decir su nombre porque puede malinterpretarse, pero comentaba una persona que además vosotros también conocéis, que él mataría con sus propias manos a los de la manada, pero que un año en la cárcel
es mucho tiempo en la cárcel y que no somos conscientes de lo que es un año en la cárcel. Entonces, es verdad que a lo mejor ahora, a posteriori, podríamos decir, pues no, tendrían que haber estado más tiempo porque luego ha pasado esto o lo otro. A priori también se dijo, no, pues no, esto es inadmisible y tienen que pudrirse en la cárcel. Bueno, es verdad que hay una parte que la sociedad tiene que presionar a la justicia para que cambie y para que mejore, pero por otro lado hay tanto ruido alrededor, hay tantas opiniones, que es muy peligroso. Y yo creo que aquí, precisamente, la amiga, ¿no? De esta chica cuando dice, no, es que ella dijo un día que era guapo y lo dice ya no tanto porque lo dice simplemente porque tiene que abrir la boca, no lo dice por que alguien, por mejorar la vida de alguien, ¿no? Sino simplemente porque tenía que opinar y es como, cállate. Sí, porque la opinión de uno es muy importante. Madre mía. Claro, es que hay que opinar y ¿Opino de qué? como nosotros estamos haciendo aquí ahora, opinar. Completamente. Entonces, ¿vale de algo lo que estamos diciendo nosotros aquí hoy sobre la película? Pues no. O sí. Porque a lo mejor somos como los jueces, que deberíamos estar preparados para ello. Y esa es la teoría del caos. Esa es la teoría del caos. Y A estoy ver. aquí yo hablando solo, saboteando el programa. Yo, Ha sido bonito. de todas formas, volviendo, o sea, hay que poner encima de la mesa que al final le estás presentando al público y eso al final va en función de todo una violación. O sea, Claro. eso al final conlleva tanto con lo que hablabas de lo del tema de la manada como con todo, al final es muy difícil separar ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas más de ese ímpetu no reflexivo, ¿no? O sea, Es que es algo muy de piel. Pero de piel. de todas maneras, yo creo que esto tampoco puedes compararlo con la manada en un sentido, y es que, o sea, aquí estás viendo que hay una violación. No, claro, aquí tienes la información. Lo de la manada, la información la tienes clara, es decir, la información la tienes clara y en función no lo de hemos eso, visto, ¿sabes? Es lo que quiero decir, que pues, probablemente pasa esa. Ojo, pero yo no lo he visto. Aquí tampoco lo hemos visto. Es decir, aquí sí, estamos viendo una violación, pero en el fondo nos están contando tres versiones. Es verdad que en una nos dicen la verdad, pero también está basado en hechos reales y a lo mejor es mentira lo que lo que contó ella. De hecho, hay un momento en el que él está. Primero, hay dos cosas que yo creo que son interesantes de la película. El personaje de Adam Driver tiene dos momentos que son, yo creo, súper claros. El primero, cuando le dice el cura, oye, refúgiate en la iglesia porque nosotros te vamos a juzgar de un modo distinto y no porque si no es muy probable que mueras. Y él dice, no, yo quiero ir al duelo porque quiero defender mi honor. Eso para empezar. Que, joder, el tío podía haber dicho, mira, yo me quito de aquí encima porque es que... y quiere defender su honor. La he liado parda. Y claro. ya está. Es como, oye, eres un cabronazo, pues ya está, asúmelo y te jodes. Pero no. O simplemente decir, es que mi visión, porque la visión de él es, no la violé. Ella me estaba guiñando los ojos y me estaba sonriendo en las fiestas. Y es verdad que, claro, el no es no. En 1386 es distinto a ahora. Claro. Es que ahí es el problema, el tema de los tiempos. Claro, pero en ese momento, él, en realidad, joder, es verdad que es un poco duro decir esto. Y hay un momento en el que Matt Damon le dice, confiesa. Y él dice, yo no soy culpable. Y le va a matar igualmente. Pero le dice, yo no soy culpable. Podría haber dicho, mira, sí, perdóname. y que me juzguen y no, o lo que sea. Pero ahí volvemos al tema del honor. Al final tú puedes interpretarlo de dos formas, como que él considera que no es culpable, o sea, realmente la visión de él es, no, yo no, o sea, no soy culpable de esto que me están diciendo, pero también es la del honor, la de él sabe que va a morir, prefiere no morir con el honor manchado, a pesar de que el hecho de morir
ya directamente es un acto de Dios, ¿no? Ya directamente pues es, al final el hecho de que gane el otro es la prueba del juicio de que tenía razón una de las partes. Pero yo por ejemplo, hay una secuencia, vamos, hay dos secuencias que al final yo creo que se pueden igualar por forma, que es la de las... No sé si son... No sé si son prostitutas o qué son, pero al final es ese momento en el que Adam Driver se lleva a esta chica a la cama, que están en la fiesta, en la bacanal que tiene montada con el personaje de, de este hombre, Ben Affleck. de Ben Affleck, y a ella al final por fuerza se la lleva de una forma similar y al final la acaba violando de una forma similar a lo que ha pasado antes, ¿no? Una situación en la que también la chica, pues por lo que nos muestran las imágenes, es como que tampoco es, o por lo menos a mí se me hace una secuencia también un poco ambigua, ¿no? Sí, es En el sentido incómoda. de ella. Entonces, creo que ahí marcan un poco un personaje que se deja llevar por su parte más viril, por decirlo de alguna forma, emocional o lo que sea, porque también la parte emocional de cuando se presenta en la casa y le dice estoy enamorado y no puedo vivir ya con esto, sintiendo esto por ti y toda esta parte, justificando al final parece lo que quiere hacer o lo que luego hace. Entonces, yo creo que esa secuencia y cómo están igualadas los dos momentos con las chicas, creo que, digamos que delatan un poco al personaje, ¿no? O describen un poco al personaje o su forma de actuar con una mujer, sea enamorado o sea más simplemente por sexo, ¿no? Por un momento determinado. Entonces, mmm, uf, me Es, resulta difícil. es súper Sí. difícil. Yo estaba pensando que a lo mejor me estoy metiendo en un jardín, pero probablemente se podría estudiar cómo ha evolucionado lo que se entiende por violación. Que claro, parece que no, violación es lo que es y punto. Pero es muy probable que a lo largo de la historia el concepto de violación sea muy distinto. Y claro, es verdad que ahora pensamos en lo que ocurrió en el siglo XIV y decimos, no, esto es una violación, punto. Pero a lo mejor en ese momento no se veía como tal o es que no sé cómo explicarlo para eso, para no meterme en un jardín importante. Pero Hombre, yo creo que es claro lo que dices. Sí, sí, lo que estaba, que socialmente estaba como aceptado, pero claro, socialmente ¿por quién? Porque al final era, hay una frase como muy clara en la película, en plan, lo único que importa es el poder de los hombres, claro, sí, sí. que la dice, de hecho, la madre de, ¿no? Si no recuerdo mal, la madre del personaje de Matt Damon, de Caguas, ¿no? Jean Caguas, sí, bueno, que es que eso, al final es en lo que se basa, que es como, claro, estaba bien visto o no estaba tan mal visto o estaba aceptado, capa, ¿aceptado por quién? Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que al final el punto de vista de ella es esto es inadmisible, con lo cual esa a lo mejor en la época es que era inadmisible. Lo que pasa es que pues hacía la vista gorda porque me interesaba tenerle a mi lado, ¿no? Porque me estaba poniendo al día todas las cuentas de mi condado, ¿no? Era conde o lo que sea. Eh, Sí, sí. porque al final ella lo veía mal, con lo cual, joder, pues si lo ve mal en 1380 una mujer, pues lo podía ver mal el resto de personas. Con esto quiero decir que el personaje de Adam Driver es asqueroso, pero no, Sí, sí. que todavía... No, pero sí, por Bueno, eso digo que yo creo que se entiende, vamos, yo entiendo que se entiende bien lo que queremos decir, que es básicamente el tema que con el tiempo al final se va cambiando todo y se van poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Pero no se puede evitar pensar, habrá que buscar los porqués, los culpables, se puede buscar porque siempre hay algo que domina otra cosa y al final tiene que haber esa parte subversiva que sale y dice, no, no, esto no puede ser así, pero todo eso ha ido pasando a lo largo del tiempo, desde en todo, ¿no? En todo y el tema de la búsqueda de derechos humanos y de lo que está bien y lo que está mal. La verdad es que lo que está bien y lo que está mal pues viene muy reñido por quién pone las reglas y entonces es todo muy
muy difícil y sobre todo que es un tema tan candente actualmente que es muy difícil no igualarlo, ¿no? A la actualidad. Y yo creo que la peli, pues, incluso viene bien en momentos actuales para ver, digamos, para poner encima de la mesa los cambios o los no cambios, o la necesidad de cambios que todavía se necesitan. Pero al final hay que separar mucho lo que hemos dicho al principio, la parte histórica de la parte actual. Es que es necesario hacerlo. Y sin Sí, es embargo, necesario. es inevitable encontrar paralelismos, ¿no? Por Claro, ejemplo, claro, claro. en el juicio de la manada se le hicieron preguntas a la muchacha que eran muy parecidas a las que le hacen aquí a la chica de la película, ¿no? Y dices, ostras, ojo, lo que tenemos que todavía mejorar, ¿no? Sí, no, no, Eh, desde luego. O Es sea, que no. ahora... Sí, sí, No, perdona, no, Miki. no lo he visto, dale. No, que el tema que hablamos, yo creo que esta peli al final a lo que se va es al tema de hombre-mujer, pero también yo creo que aquí entra la del poder, ¿no? Al final muchas veces la idea de poder y todo esto también está ahí. O sea, hemos visto muchas pelis en las que al final se habla más de también de determinado clases sociales diferentes, pues le pasa básicamente lo mismo lógicamente no hablamos de una violación, pero podemos hablar de otra cosa. Y al final entra esa baza, que es el tema del poder y lo que conlleva tener poder o tener la posición o la posibilidad de demostrar una verdad que no es una verdad. O sea, al final demostrar una mentira, ¿no? Digamos. Bueno, de hecho hay una frase, creo que es de Oscar Wilde, que dice que todo en la vida es sexo menos el sexo que es poder. Y bueno, pues aquí es claro, ¿no? De hecho se refleja de buena manera o de alguna forma la cultura de la violación, que existe desde siempre y el cómo en las guerras los hombres violan a las mujeres de los rivales para desmoralizarles y para desmoralizarlas a ellas también, pero desmoralizarles a ellos. Y es como... hombre, entiendo si quieres a tu pareja, ¿no? O a tu madre o a tu hija o tal, que te desmoralice. Pero a quien quiero hacerte daño es a ti, no a ellas. Y aquí aparece también que es verdad que aparece como una parte de amor por parte de Adam Driver, pero también es hacerle daño a él porque le acaba de poner en ridículo delante de todo el mundo porque le ha dicho que a mí me tienes que llamar señor, si no a lo mejor no lo hubiese hecho. Y yo creo que eso también es importante, como dice Víctor, el tema del poder que es inherente a esta película. Sí, sí, totalmente. Al final es eso. Es un juego de pitos, ¿no? El duelo de pitos. Es una guerra de pitos, un duelo de pitos. Y entre pitos son de juego y ya está. Es lo que hay. Estás apostillando muy bien hoy, Mick. Sí, entre pitos y flautas. Entre pitos, lo iba a decir y me he callado. Lo iba a decir y me he callado. Si es que pito, pito, gorgorito. Madre de Dios. Oye, joder, que luego esto la gente lo agradece, de verdad. Sí, hombre, que sí. Afirma con la cabeza para autoafirmarse a sí mismo. Sí, o sea, que igual a vosotros no, pero es que si no hiciera este tipo de cosas, no sería yo, ¿no? ¿No? ¿O sí? Vale, bueno, creo que es un buen momento para irnos a Publi y terminar ya con el último bloque y despedirnos. ¿Te parece bien, Mick? Que veo que cabeceas y... Bueno, no sé, como vosotros queráis. Pues vamos a ello. Volvamos. No es complicado. ¿Qué ha sido eso? Y continuamos para ya casi terminar de hablar del último duelo, película de Ridley Scott que tenéis en cines, que creo que en general recomendamos, que creo que es una película que da bastante que hablar sobre todo este tema, que estábamos hablando del feminismo, del punto de vista de la mujer. Comentábamos antes también que se está hablando si tendría que haber sido todo desde el punto de vista de ella para que fuese más veraz. Yo creo que es muy interesante ver el punto de vista de ellos, ¿no? Para también darte cuenta de a lo mejor muchas cosas que incluso
podemos de algún modo vernos reflejados nosotros, ¿no? Que decir, ostras, a lo mejor este punto de vista mío es totalmente equivocado. Y otra persona, ya, y esto me refiero en la vida en general, ¿no? El darte cuenta de que como una persona u otra pueden ver lo mismo, pues es distinto. Y un poco por terminar, quería haceros una pregunta. Y es que normalmente siempre os pregunto por qué merece la pena ver El Último Duelo. Y la gente pues a lo mejor se queda ahí. Yo quiero preguntaros por qué, si alguien ha llegado hasta aquí y no ha visto todavía la película, por qué merece la pena que la vean después de todo esto que hemos hablado. En una frase, porque normalmente os enrolláis mucho y quiero solamente una frase. ¿Cómo? ¿Lo puedo repetir? Me vale. Víctor. No, pero no te puede valer eso. No, me vale. No, hombre, no. Sí, es que Sí, es perfecto. es que iba a cerrar con la letra de la trinca, lo de que es ese merde, preguntaba la nobleza, no puedo. Bueno, venga, va. Bueno, venga, hazlo. Sí, que es que ese merde preguntaba a la nobleza la Revolución Francesa, que es que vous avez pensé. Porque la Revolución Francesa empezó por el vide. Por favor, continúa, Víctor. ¿Por qué merece? A ver, simplemente es una peli Ridley Scott, apoteósicamente, aunque no con una producción tan tocha como otras veces, pero sí con un nivel interno bastante interesante y posiblemente más que en otras pelis de las últimas que ha hecho. Bastante de acuerdo. En eso al final, una película es verdad que la espectacularidad en algunos momentos te puede obnubilar, ¿no? Y te puedes olvidar del mensaje que hay por debajo, que es oigan amigos, reflexionemos sobre esto. Creo que además eso mola, porque al final es una película que en el fondo es muy comercial, que hay dos actores que están llevando el peso, sobre todo Matt Damon y Adam Driver, que están en un momento como súper reconocibles los dos. El personaje de ella también es maravilloso, pero ellos yo creo que en ese sentido sí que pueden arrastrar a más gente a las salas y el poder hacer reflexión de cuánto tenemos por mejorar, ¿no? Y una película crítica, ¿no? Y bueno, película bastante, además, fácil de ver, agradable y yo creo que es necesaria, divertida. ¿no? Eso es. Es una película bastante necesaria. Remonta tu momento. Venga, no, bueno, es que en una frase es eso, que es una película necesaria, que creo que se debe de ver y que creo que lo que hace es que la gente piense y explore sobre los diferentes puntos de vista de ver las cosas y ya está. Y aquí el último duelo de Ridley Scott. Y si queréis, ya vamos directamente a mierdas nuestras, que lo sé, lo estoy deseando. De hecho, a mí que... Se merde. ¿Qué es que sé? Te falta tener un lápiz hoy, Sergio. Que era un absoluto planting lo de antes, simplemente para llegar a mierdas nuestras. O sea, ¿qué deparará esta sección? ¿Qué nos deparará? La revolución rompo lápiz. La Revolución Francesa. ¿Qué has visto esta semana, Mick? Nada. No, o sea, a ver, he visto el último duelo. Bien, molaría que no lo hubieras visto. Ya, bueno, sería por cierto, un día tenemos que intentar hacer esto, que alguno no vea una película, que se calle y que siga la bola, como que... la ha visto. No, he visto... Pues que, joder. Sé que lo has hecho alguna vez, Víctor, no. Sí, fijo. Pero no en esta nueva época. No, en esta era. En esta era no. Hostia, antes se notaba menos. Vi el otro día, sí, un poco por ver algo, de decir, tengo la cabeza frita, mientras ceno voy a ponerme algo. Y la elección fue Si yo fuera rico, de Álvaro Fernández Armero. Y la verdad es que es bastante mala. Vaya. O sea, una película muy... O sea, mediocre, pero mediocre. No, peor que mediocre. O sea, una película de un 3, floja, muy floja. Pues una buena recomendación. Un 3 es un 3, ¿eh? El guión es malo. Terminé también de ver otro día, yo que sé, así también random, como una de las temporadas de American Horror Story, creo que es la 5. Bien, bueno, o sea,
bah, bah. Tiene cosas, no está mal. Estás muy descafeinado. hombre. Estoy nada, muy descafeinado, muy descafeinado. No, es que no estoy bien, ¿eh? Es que no estoy bien. Bueno, Pero bueno. Esto ya se veía de antes, ¿eh? Tampoco. Ya, pero bueno. Pero no sé. Creo que soy buena persona. Nos quedamos con eso. Y es que es lo que te honra, ¿eh? Si no fuese por eso, tampoco te creas tú que ibas a estar aquí. Ya. En este programa. Ya, es como que yo creo que luego dices, es que, joder, es imbécil, pero pero es majete. No sé. No sé. Sí. Víctor, ¿tú qué has visto esta semana? Qué fea esa, ¿eh? Esa ha sido fea. Pero le quiero. Si yo ya... Sí, ya, yo qué sé. Víctor, Pues ¿tú qué has visto esta semana? Esta semana, lo que pasa es que como vamos a ver, no sé si la semana que viene, ¿no? Ya hablamos de historias para no dormir. Me las he estado viendo, pero bueno, como vamos a hablar ya más adelante, paso página con eso. Me he estado viendo, me parece que he visto solo unos pocos. Han lanzado Pixar o en Disney, han lanzado unos cortometrajes muy, muy cortitos de 2 minutos y poco de sus pelis, pues una de cada peli, pues han lanzado unos cortometrajes muy pequeñitos que son un poco rancietes. La verdad es que no son para lo que es Pixar. Al final son prácticamente como un par de minuto y medio para hacer un poco de humor, una gracieta y fuera. Pero bueno, al final es verdad que siempre que ves a los personajes que te molan, ¿no? Pues siempre te sacan una sonrisa, pero nada interesante en ese sentido. Y lo que sí me estoy viendo, me he visto ya además el segundo episodio que está saliendo o por lo menos yo lo estoy viendo semanal, que es la nueva temporada de Dexter. La de Dexter New Blood. Y me mola, me está molando el rollo. A mí Dexter me dejó de interesar a partir de la tercera temporada. Creo que la primera temporada era maravillosa. Creo que la primera temporada fue algo maravilloso. La segunda creo que continuó un poquito esa mantenía, pero creo que luego fue decayendo. Y la tercera fue nuevos. buena. La tercera también era buena. Era la de Trinity, ¿no? La tercera, hostia, es que hace mucho tiempo. Solo vi la primera y creo que no llegué a terminar la segunda. Creo que la tercera, creo que era la que también molaba. Y luego sí, a partir de la tercera cuando luego eso es un desmadre hasta llegar a la última y en la última decir, pero ¿qué habéis hecho? ¿Pero cuántas fueron? Creo que 5. Creo que 5 o 6, sí. Es que ya sí, a partir de la tercera pincha, 3 temporadas ahí. El problema con Dexter, y le empezó a pasar en la segunda temporada, la primera yo creo que por el personaje y por la novedad mantenía. Yo tengo la impresión de que la segunda temporada y la tercera le pesaba mucho la longitud de las temporadas. Creo que había el capítulo 4 o 5, la mitad de temporada se hacía un poco pesada. Y luego el principio molaba mucho, el intermedio era denso y bajaba mucho y luego volvía a subir mucho. Y creo que eso le pesaba un poquito a la serie y yo ya les digo, a partir creo que fue de la tercera ya dejé un poco de verla, pero este rollo con la nueva a mí me está molando, me recuerda mucho a rollo películas Colin July o cositas de estas independientes americanas y tal. Poca broma. Para mí no llega al nivel de ellas. Jim Jim Miquel, ya hemos hablado alguna vez de él, que además a ti, a mí y a mí nos mola mucho. Nos gusta, sí. Pero sí tiene un rollete que a mí personalmente me está molando mucho a nivel de factura visual. Él es un actorazo, él a mí me mola mucho. Y creo que es, bueno, pues es interesante, es bastante interesante. ¿Sigue siendo forense o ahora se dedica a otra cosa? Ahora está en un pueblo en el retiro que trabaja, molaría un huevo y que da de comer a los patos. Pero no. Se me acaba de ocurrir como una ideita. Uy, qué peligro tienes tú.
Pero bueno, no, él está en un pueblecito americano y trabaja en una tienda de varias cosas, entre ellas armas y tal. Y bueno, empieza con esa dicotomía de matar, de que le queda ese pozo de la muerte y de su antiguo yo, y cómo él pues tiene que pararse a sí mismo, ¿no? Tiene esa parte del pasado. Y bueno, pues, pero no sé, a mí me resulta interesante cómo está contada y cómo está llevada, por lo menos estos dos primeros capítulos, a ver luego cómo continúa. Pero hostia, a mí me ha molado, me ha molado. Además era un gran antihéroe, ¿no? Fue uno de los antihéroes más claros que hemos tenido últimamente, ¿no? De repente presentarte a un asesino en serie y que sea el prota y que te mole y que además te genere el pero no, deja de matar, que eres guay. Y ese tira y afloja durante un tiempo funcionó. Luego llega un momento en el que dices, mira, de verdad, haz lo que te dé la gana, ya eres mayor. Si quieres seguir matando, mata, pero déjame en paz, porque acaba siendo un poco pesado. Yo creo que es verdad lo que tú dices, ¿no? La extensión de las temporadas y que al final siempre acaba pasando lo mismo. Siempre mata de vez en cuando a gente mala y por el camino hay uno que es el malo malísimo al que también tiene que matar y las dudas de ¿tendría que dejarlo? Y eran así todas las temporadas, entonces hay un momento en el que cansa. Sí, Bueno, y bajaba un poco ritmo, sí, decrecía un poco el ritmo, se metían más. Yo creo que es donde no funcionaba tanto, que era en esa parte de interna, cuando empezaban a salir la parte interna de personajes y conflicto entre personajes que no era la parte de la muerte. Y yo creo que ahí flojeaba un poco. sí, hay un Tampoco estamos hablando momento. de la pedazo de serie, ¿eh? O sea, no, Dexter New Blood no es el seriote, ni mucho menos, pero creo que rescata bastante bien Sale su al hermano, personaje. sale su hermana. Iba a decir, o sea, aparece su hermana. Estaba pensando si es hacer spoiler o no. Aparece su hermana, pero es interesante cómo aparece. Creo que Vale, es bueno. interesante cómo aparece porque es lo que estaba diciendo al principio. Es esa parte interna del personaje de esas pulsiones, ¿no? Esa lucha con las pulsiones internas. Entonces, bueno, Sí, no sé, la cogí un poco de tirri al final, la pobre. Robin se llamaba, ¿no? Creo. sí. Bueno, ¿algo más has visto esta semana? O... Mm, No, lo que pasa es que quiero ver la de. Lo que pasa es que no sé si me la veré esta noche. La de Alexander Bustillo y Mauri, que es la de la casa Deep hundida, que House. es Deep House, que me apetece mucho verla por todo lo que es y quiénes son y tal. Miedo me dan Bustillo y Mauri, pero me interesa mucho Bueno, verla. ya te comenté, ¿no? Un poco. O creo que. Bueno, no sé. Bueno, Las notas ya. al pie de Mick son maravillosas. Es que molaría un libro que con un asterisco para irte a las notas al pie o a las notas al final y que fuesen cosas así, ¿no? De repente, más o menos. O un asterisco No, de bueno, más o menos o de sí. no, pero Todo, que pudiera haber sonidos y que pudiera hacer. meh. Claro, no sé. Tú mismo, con tu mecanismo. Luego me cuentas, Rey Moro. Madre de Dios. Bueno, yo esta semana solamente me ha dado tiempo a ver, bueno, no está mal tampoco, la miniserie de Pau Gasol, Lo importante es el viaje, de Amazon Prime, que salió el 12 de noviembre, hace, bueno, no muchos días. Tengo un poco el corazón dividido. A mí es un personaje que me interesa mucho, me gusta mucho. Me parece además de las personalidades españolas que tenemos que puede ser un referente y alguien a que dices, mira, no, no me da vergüenza ajena, qué bien. El documental está bien, si eres amante del baloncesto mola, porque también te habla de un momento muy duro por el que ha pasado, de repente estar en el ocaso de su carrera, el tener que decidir si quiero seguir jugando, si no, si me opero y voy con todas, si voy con todas y me quedo paralítico para toda mi vida como cargue demasiado y no voy a poder jugar con mis hijos, la presión que tiene por parte del público, ¿no? El público que al final yo el primero, ¿no? Muchas veces criticas y dices, joder, se tendría que retirar, o por qué no juega, o por qué tal, y como él al final es una decisión suya personal, pero es verdad que más allá de eso, más allá de lo que te pueda interesar la figura de Pau Gasol, creo que se ha intentado emular un poco el documental de Michael Jordan,
que fueses seguidor del baloncesto o no, te podía molar, y al final es un personaje, Michael Jordan, tan pop y tan popular que lo puedes ver aunque no sepas muy bien quién es Michael Jordan. En el caso de Pau Gasol se me hace un poco descafeinadillo, me parece menos entretenido. Quizá a lo mejor con el tiempo mole verlo, ¿no? Y decir, joder, este tío que fue la leche y que fue uno de los mejores jugadores de baloncesto de Europa. Pero ahora mismo, a mí me gustó, pero entiendo que desde fuera puede no ser tan interesante. Y creo que por vuestras caras ni teníais idea de que se había sacado el Sí, documental de Pau Gasol. Ni puta idea. sí, lo de que había salido, sí. No, no deja de ser, están cogiendo a muchos deportistas españoles, le están Sí. haciendo docus, o sea, está el de Sergio Ramos, está Fernando Alonso, ¿no? Fernando Torres. Sergio O sea, Ramos. La boda de Sergio Ramos. Ya, ¿aparece ya, la boda? Creo que, No, bueno, Es que creo que creo sí. que no ese- aparecía la boda, ¿No? en ese documental. Creo No, que pero no. pero la boda, o sea, Prime tiene la boda como contenido. Sí, no en sé principio si- sí. En principio ¿No? sí, sí. Sí, claro. O sea, una de las cosas de la boda de Sergio Ramos es que entró Amazon a grabarla. Claro, por eso era como una producción de Amazon Prime. La plataforma estrena el 13 de septiembre de 2019 En el corazón de Sergio Ramos. Sí, esto es... ¿Qué es esto? ¿Qué es ese sitio? ¿Dónde está ese corazón? Que yo lo veo. Un abrazo, Sergio. Pues Bueno. no, es su serie sin más, no sale la boda, creo. Vale, pues Esto vaya es decepción. esto se suma un poco a toda la parte esta de autobiografías tempranas. Es que Sí. yo creo que con lo de los deportistas, sobre todo con los deportistas españoles, al final se está buscando, lógicamente, y supongo que habrá pasado fuera también, pero el tirón de libros y al final de venta, ¿no? De sacar dinero Sí. por todos lados, y al final se están haciendo biografías de jugadores que ni siquiera han dejado de jugar, ¿no? Y al final parece como todo muy temprano. Bueno, Todo muy temprano a la hora en el caso de Gasol y de Sergio Ramos, me atrevería a decir, también son deportistas que su vida deportiva acaba ahí, ¿no? Entonces que sí que pueden contar esa historia. Lo que pasa es que, bueno, hasta qué punto es interesante. A mí, por ejemplo, me gustó más La Familia, creo que se llamaba el documental, sobre la selección española de baloncesto, y que cuentan cómo desde que eran juniors pues se fueron construyendo un grupo hasta llegar a lo que llegaron. Me parece más emocionante. Este me ha quedado así un poco más, pero bueno, es interesante también para conocer la figura de Pau Gasol, que insisto, creo que es una de las personalidades que tenemos, de las que podemos hacer un poco de bandera, y que decimos, bueno, no da vergüenza eso, ¿no? Lo comentaba antes. Sí, Eh, no, desde luego. y poco más. Creo que con esto y un bizcocho termina tú, Mick. Puedes rematar la frase si quieres, Mick. Sí. Pues ya, duelo de pitos, ya. La semana que viene, historias para no dormir. Ya que estamos, lo comentamos aquí. Ya que no dormimos, contemos historias. ¿Con cuál de las dos empezamos? Habíamos Entiendo dicho que Sorogoyen, ¿no? ¿O cuál? ¿O Freddy? no, bueno, Freddy, no habíamos dicho Freddy, o sea, la de Paco Plaza y Y o sea, Paula Ortiz. y la de Paula Ortiz, ¿cómo se llama la de Paula ¿Es el Ortiz? asfalto? El asfalto. No, El asfalto. El asfalto. Vale, Habíamos, perfecto. yo lo pensaba así, ¿no? Pero si queréis lo... No. A mí Yo me da no igual. pensaba nada. Yo Pero- tampoco. Pero como he visto que en Amazon de seguido la primera era Sorogoyen, segunda Paco Plaza. No. Creo ¿sí? que cambia. Porque a mí la de Sorogoyen me la han puesto la cuarta. A mí la de Rodrigo Cortés me han puesto la cuarta. Pues ahí hay algo extraño. O sea, es que como yo en Sitges se presentaban como los dos primeros, estos dos, y luego los de Sorogoyen y... Que esta y- semana no y- quieres trabajar, vale, ok. Y ok. Cortés, no, o sea, no me importa. O sea, de hecho, igual tengo algo más de tiempo estos días, o no lo sé. O igual no vengo, nunca más. ¿Cómo es, Mick? De verdad. No No te voy a decir que vengas, que por favor, o sea, O sea, no me acabas de rogar, ¿eh? ¿qué pasaría si de repente conectamos y un día random, en vez de estar aquí yo, hay otra persona? No te voy a contestar a esto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós.
¿Sabes poner acento de Guatemala? De Guatemala, no. Si ¿Cómo sería? escucho durante 20 minutos en guatemalteco, a lo mejor puedo, pero ahora mismo no. En Nicaragua sí, de Guatemala no. Bueno, paro de grabar ya esto, ¿no?